Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 30, Isaías 30, versos del 12 al 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tiene mucho, un poquito nada. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Pueden sentarse. Las grietas, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros somos vasijas. Amén. Que somos vasijas. Y hermanos, y si somos vasijas, ¿ustedes creen que podamos tener, si tenemos grietas espirituales, ¿ustedes creen que podamos ser llenos de Dios o del Espíritu Santo? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si tenemos grietas vamos a poder retener la palabra? No, ¿verdad? Hermanos, una grieta en un recipiente, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, se contamina, ¿verdad? Puede entrar la humedad, el polvo, o simplemente, ¿verdad?, no sirve más para nada, ¿ok? Hermanos, y precisamente cuando Dios habla acerca de estas grietas, está hablando aquí en Isaías, ¿verdad? Dice que la iniquidad, o hay aspectos aún en nuestra vida que representan esas grietas, y dice aquí en Isaías 30:13, dice: por tanto, si esta iniquidad o este pecado que está ahí y que no hemos tratado con Dios, dice, va a ser como una grieta, dice, que amenaza ruina, ¿verdad? Y se va a extender, dice, como se extiende una grieta en una pared elevada, y dice, la caída va a venir, dice, súbita y repentinamente. Ustedes, hermanos, cuando ven, ¿verdad?, hay personas que se les ha compartido la palabra, se les ha hablado, pero no la retienen, ¿ok? Ha venido Dios y ha tocado sus vidas y no han podido ser llenos. ¿Por qué? Porque siguen ellos precisamente en situaciones de pecado, no han entregado a Dios. Cuando nosotros entregamos a Dios esas cosas, ¿qué es lo que hace Dios? Restaura. Dios habla de restauración. Amén. Un caso muy grave de grietas espirituales fue el rey Salomón. Hermanos, el rey Salomón, dice la Biblia que fue el más sabio, que no va a haber otro como más sabio que Salomón, ¿verdad? Esa sabiduría, ¿de dónde venía? De Dios. Dios le dio esa sabiduría, hermanos. Pero él empezó con esos asuntos de grietas espirituales, y hermanos, y todo eso lo llevó precisamente a la debacle espiritual. Sí, él quedó mal delante de Dios, y simplemente Dios no lo terminó. Fue precisamente por amor a ¿quién? A David. Sí.
Hermanos, él empezó con pequeñas cosas, pequeñas cositas, que nunca trató con Dios, ¿sí? Empezó a permitir asuntos de idolatría en su casa, ¿sí? No podemos decir que él haya levantado, ¿verdad?, altares a otros ídolos, pero él permitió que en su casa entrara todo eso. Imagínense cuántas mujeres paganas entraron a palacio, y todas esas, cada quien traía sus cosas, y Salomón lo permitió. Si era tan sabio, ¿por qué no les predicó la palabra? ¿Por qué no les habló de Dios? ¿Sí? Hermanos, simplemente porque tenía esas situaciones. Imagínense, hermanos, por ejemplo, no sé cuál haya sido el pecado de él, pero para tener 1000 mujeres estamos hablando de una situación ahí que no podía controlar él, ¿verdad? 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense usted. Entonces había otros asuntos por ahí también con el rey Salomón, y eran esas grietas espirituales que de alguna manera los llevaron a una situación pecaminosa delante de Dios, y esa fue la ruina del reino, ¿verdad? Para Salomón. Por ejemplo, hermanos, en una ciudad, dice que hay edificios. Por ejemplo, yo he visto ciudades en Estados Unidos con edificios majestuosos, muy grandes, muy hermosos, ¿verdad? Altos. Y estos edificios, hermanos, son una arquitectura impresionante, desde los cimientos, pilares, paredes y todo eso, ¿verdad? Tiene que ir arquitectónicamente bien, ¿verdad? Amén. Estamos hablando de plomo, vertical, niveles, todo eso tiene que ir matemáticamente bien para que se pueda consolidar como un edificio fuerte. Amén. Hermanos, nuestra vida en Dios se tiene que consolidar de esa manera. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nuestro cimiento, ¿verdad?, donde nosotros asentamos nuestra vida, ¿dónde es? Dice que es en la roca, ¿verdad?, en Jesús. Quiere decir que estamos nosotros adheridos a la roca, cimentados en la roca, y de ahí partimos para nuestro crecimiento espiritual. No dice la Biblia así. Pero ¿qué pasa si no estamos en Cristo? Si aparentamos estar en Cristo y estamos construyendo sobre arena. Y hermanos, por ejemplo, estas construcciones, ¿verdad?, humanas, ¿sí?, tienen esa situación, ¿verdad?, de que están sólidas, ¿verdad? Y hermanos, pero imagínense ustedes que eso fuera solamente apariencia, y esos edificios tan grandes que tuvieran estas fallas, ¿verdad?, en la construcción. Y hermanos, para que puedan tener esa fortaleza, esa solidez, tienen que descansar estos edificios, hermanos, en base sólida, ¿verdad? Sus pilares tienen que ser sólidos, todo lo que tiene alrededor tiene que ser sólido, ¿verdad? Y hermanos, estos edificios, así como se sostienen en una base sólida, esto es esencial para la estabilidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos trae esa solidez y esa estabilidad para tener una vida espiritual fuerte? Si tenemos que tener esos cimientos, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros, ¿qué se puede decir? ¿Qué representan los pilares? Hermanos, estamos hablando la doctrina, ¿verdad? El evangelio, el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es los metales, ¿verdad? Y todo lo que arma el cuerpo, por ejemplo, de un edificio. Pues estamos hablando, por ejemplo, de nuestra fe, nuestras experiencias, ¿verdad? Y el servicio y todo eso van consolidando nuestra vida en Cristo Jesús. Amén. Pero hermanos, cuando nosotros no hemos entregado todo a Dios, ¿verdad?
y no estamos sirviendo, y no estamos orando, y no estamos estudiando la palabra, y caemos una y otra vez en esos mismos pecados que conlleva o qué va a suceder con este tipo de personas. Aquí dice que va a haber ruina, ¿verdad? Estamos hablando de ruina. Aunque uno quiera ayudar a estas personas, si ellas no quieren, ¿verdad?, entregar estas cosas a Dios, pues no se va a poder hacer nada. Porque el que arregla, el que restaura, ¿verdad?, el que repara, ¿quién es? Es Dios. Amén. Y precisamente esos edificios se sostienen en esas bases. Si la base es sólida y bien construida, entonces el edificio que va a poder resistir temblores, va a poder resistir inclemencias del tiempo. Todas esas cosas, ¿verdad?, las va a poder resistir. Por ejemplo, cuando nuestra vida no es sólida en Dios, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles y todas esas cosas, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser qué? Nos alejemos, ¿verdad? Que nuestra fe caiga, nuestros cimientos se destruyan y precisamente pues nos vamos a perder. ¿Ok? Y hermanos, la destrucción, ¿verdad?, que puede causar las grietas, si se ignoran esas grietas, ¿sí?, que pueden llevar a degradar, ¿verdad? Por ejemplo, en una grieta que entra humedad. Amén. ¿Qué más? Moho, limo. ¿Qué más? Se va erosionando, humedeciendo, ensalitrando. Y eso, todo eso es como una enfermedad, como una lepra, ¿verdad? Como alguna situación que va a ir destruyendo. En la vida del ser humano es lo mismo. Es lo mismo, hermanos. Si permitimos esas cosas, hay asuntos que tenemos ahí todavía con Dios y que aún no hemos entregado, ¿sí? Hay asuntos, hermanos, que dicen, no, yo no tengo eso, discúlpame, pero no estoy de acuerdo, porque todavía hay cosas ahí que se pueden convertir en grietas, ¿sí? Todavía hay cosas ahí que no hemos santificado. Hay cosas ahí todavía que Dios no ha tratado porque nosotros lo hemos permitido, lo seguimos haciendo. Y tenemos que entregar esas cosas a Dios. Amén. No podemos nosotros, hermanos, ¿cuántos añoran una llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos añoran la unción, hermanos, del Espíritu? ¿Cuántos añoran el poder y la autoridad? Hermanos, Dios nos quiere dar, dice que la Biblia, y nos quiere dar en abundancia. Pero hermanos, si nos da el Señor en esa condición en la que estamos permitiendo y que no hemos entregado a Dios y que no hemos abandonado, hermanos, simplemente Dios no nos puede dar. No nos puede llenar. ¿Por qué? Porque estamos precisamente agrietados, ¿sí? Nuestro Señor, hermanos, se presenta como un alfarero. Dice que hay vasijas que están rotas, hay vasijas que necesitan reparación, y hermanos, y solamente el alfarero puede lograr esa restauración, y Dios en Jeremías se presenta precisamente como eso, como un alfarero, ¿o no? Hay cosas con las que estamos lidiando cuando ya no deberíamos estar lidiando, ¿sí? Y son aspectos que nosotros personalmente conocemos, ¿sí? Y que no queremos entregar a Dios. Dios lo puede hacer, ¿sí? Si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente somos sinceros, honestos. Tenemos que ser honestos con Dios. Y yo siento que es tiempo, ¿verdad? Somos muy poquitos, pero los que estamos, hermanos, podemos lograr mucho. La Biblia habla de 2 o 3. A veces podemos decir que da tristeza, ¿verdad?, que hay gente que no está aquí, pero son gentes que están agrietadas, son gentes que se están perdiendo, y que finalmente muchas de esas gentes no son de Dios, ¿sí? El que es de Dios permanece.
El que es de Dios, hermanos, entrega todo. El que es de Dios, hermanos, está en comunión con Dios. El que es de Dios ama, sueña, desea la salvación. Está esperando que Cristo venga porque está preparado. Pero hermanos, simplemente si Cristo viniera hoy, ¿estamos verdaderamente preparados para recibirlo? Entonces yo siento, ¿verdad?, que es tiempo ya de entregar todo eso al Señor, ¿verdad? Y dile al Señor: Señor, yo quiero ser conforme a tu voluntad. No quiero, todavía seguimos haciendo lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Ya tu manera de pensar no sirve, ¿sí? Tu manera de pensar ya quedó obsoleta, está degradada, no sirve para nada. Porque tu manera de pensar anteriormente, ¿cómo eras tú? ¿Qué de bueno te trajo lo que tú tenías, ¿verdad?, en tu mente y en tu corazón? Nada. Necesitamos nosotros, hermanos, que Dios ponga esa mente conforme a Cristo. Nuestra manera de hablar, simplemente en tu manera de hablar, tú sabes, ¿verdad?, que todavía hay grietas, hay situaciones que están ahí en tu corazón, están en tu subconsciente, inconsciente, en tu mente, están ahí, que Dios necesita reparar. Tu carácter. No somos pacientes, ¿verdad? Somos a veces iracundos y todas esas cosas son grietas, hermanos. El Espíritu Santo te está diciendo: hay algo ahí que tú necesitas entregar y que yo necesito cambiar. Porque tú cada día tienes que ser mejor, tienes que ser más paciente, más templado, más manso, más humilde, más amoroso. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo es así. Pero nosotros mismos nos damos cuenta a la luz de la palabra que todavía necesitamos cosas, ¿verdad? Que tienen cosas que ser reparadas todavía. Amén. Dice que esas grietas, ¿verdad?, si se ignoran, pueden llevar a la degradación, a la destrucción. Lo que una vez fue un símbolo de grandeza se convierte en un peligro para los que lo rodean. Hermanos, si estamos así, fíjense, muchos aparentemente vienen y creen que pasan desapercibidos, pero en el ámbito espiritual no. Primeramente, para Dios no pasas desapercibido, primeramente, ¿sí o no? Es como Ananías y Zafira. Ellos creían que estaban engañando a los apóstoles, pero para el Espíritu Santo no. Había cosas en su corazón, había grietas. Yo no sé cómo llamarles, si era egoísmo o era o ambición, o no sé qué sería, o eran mentirosos, pero esas cosas fueron las que trajeron la destrucción a ellos dos. Y ellos creían que pasaban desapercibidos delante de los apóstoles, delante de la congregación, pero para el Espíritu Santo no. Y otro aspecto también relevante es que esas personas que están así contaminan. ¿Sí? Simplemente, hermanos, cuando dice la Biblia que para que esté Dios tiene que haber unidad. ¿Podemos estar unidos con personas así? La Biblia dice que no. ¿O sí? ¿Puedes tener unidad con una persona que está en una situación mal delante de Dios? No. ¿Puedes estar de acuerdo tú con alguien así? No. ¿Sí? Y esas cosas contaminan la congregación. Simplemente la presencia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo no dice la Biblia que debería de estar aquí, y a veces que la verdad no se siente la presencia de Dios. Hay muchas cosas que nosotros ignoramos en el ámbito espiritual, pero que son latentes, ¿sí? Y que necesitamos nosotros apercibirnos. Dice la Biblia que tenemos que tener discernimiento en muchas cosas y que no la tenemos precisamente por la ausencia, ¿sí?, de solidez en las cosas de Dios. Dios nos puede dar a conocer muchas cosas, ¿sí? Dios nos puede revelar muchas cosas, pero hermanos, si nosotros no estamos en conexión con el Señor,
aunque tú quieras, ¿verdad? Dios nunca te va a revelar nada a ti. Porque para que Dios pueda tener esa coinonía contigo, tú necesitas tener esa condición. ¿Amén? Y hermanos, pero hay promesa. Cuando tú vas sinceramente delante de Dios, Dios lo hace. Amén. Y hermanos, hay edificios que se pueden reparar, ¿o no? Los ingenieros lo hacen, que son humanos. Los arquitectos, dice allá en Amós 9:11. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, en aquel día yo levantaré, a ver, si pueden leer. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En la nueva versión dice, en aquel día restauraré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días antiguos. ¿Sí? Aquí podemos, hermanos, ver, ¿verdad?, una declaración de restauración de parte de Dios. ¿Sí? Aunque, hermanos, aquí dice que Dios promete reparar las ruinas, las grietas, restaurar las ruinas y reconstruir lo que ha caído. Y esta promesa no se limita solamente a la restauración del reino de David, sino que tiene un significado espiritual, hermanos, profundo para nuestras propias vidas. Amén. Amén. Así como Dios restauró y reconstruyó la choza caída de David, también quiere hacer lo mismo en nuestras vidas espirituales. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando grietas y debilidades. Ustedes, hermanos, ¿cuántos todavía tienen debilidades? Que alcen la mano. ¿Amén? Una debilidad en un edificio, ¿qué representa? ¿Sí? Vamos a suponer un edificio, vamos a suponer que son 4 pilares muy grandes, muy fuertes, donde se sostiene todo, pero uno de ellos está débil y está entrando el óxido en las varillas y el agua y todo eso, tiene grietas. ¿Qué representa eso para ese edificio? Se puede caer, debilidad, ¿sí? Es un peligro, puede caer. Y precisamente una debilidad en tu vida, ¿qué puede hacer? Que tú caigas. ¿O no? Y hermanos, hay personas que están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en las mismas cosas. Y hermanos, cuando lo principal en nuestra vida debe de ser Dios. ¿O no? Y cuando aparentamos, ¿verdad?, que venimos acá y decimos somos de Dios y estamos nosotros jugando con el pecado, entonces, ¿qué estamos haciendo? De verdad que es tremendo. Amén. Y hermanos, Dios quiere repararnos, ¿verdad? Amén. Y hermanos, cuidado con las grietas. Dice Jeremías 2:13. Vamos a ver qué dice Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sí? Entonces, hermanos, para poder nosotros ser llenos, para poder tener solidez espiritual, para poder tener crecimiento, ¿qué necesitamos? Ser primeramente restaurados. ¿Sí? Precisamente, hermanos, Cristo murió para que nosotros fuésemos restaurados. ¿Sí o no? Amén. Entonces, una grieta es una señal de debilidad. Amén. Debilidades espirituales. ¿Sí?
Son señales de peligro, indicadores de que algo no está funcionando correctamente en nuestra relación con Dios. Amén. Cuando tú pierdes, ¿verdad?, esa pasión por la oración o esa pasión por la palabra. Una de las cosas que me mantiene de pie es precisamente que para poder predicar yo tengo que estudiar la palabra. ¿Sí? Necesito orar. Y eso de alguna manera me mantiene de pie. Pero ¿qué pasa si no estudiara y no orara? ¿Cómo estuviera yo? ¿Sí? Entonces, si estudiar la palabra, si orar, y hermanos, y estar en la congregación y buscar de Dios, me está manteniendo firme, ¿sí? Yo siento que dice que tenemos que hacer cosas espirituales, ¿verdad? Amén. Pero las cosas con Dios no se limitan no solamente a eso, tenemos que ir más todavía. Amén. Tenemos que ir más todavía, ¿sí? Hermanos, cuando nosotros dejamos, ¿verdad?, de orar y de estudiar la palabra, es una señal evidente de que hay grietas, ¿verdad?, espirituales en nuestra vida. Cuando disminuye, ¿verdad?, ese hacer por el orar y por la palabra. ¿La oración qué es? ¿Qué significa orar? El concepto de orar, ¿qué significa? Es hablar, ¿verdad? Platicar. ¿Sí? La oración es eso, ¿amén? Es platicar, es poder entenderme, ¿verdad? Con alguien, ¿ok? Esa es la oración. Y hermanos, en el ámbito espiritual estamos hablando de platicar con Dios, ¿o no? Es de platicar con Él. Y en el estudio de la palabra estamos hablando es la guía, ¿verdad? Y la fuente de verdad, nuestra guía espiritual. Amén. Entonces, cuando comenzamos a descuidar estas prácticas, las grietas se forman, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Y hermanos, el descuido de la comunión también en la congregación es otro aspecto, ¿sí? Es una grieta espiritual, ¿sí?, que se va manifestando cuando dejamos de cuidar nuestra comunión con los creyentes. Entonces la Biblia nos insta, dice allá en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos, que en la congregación Dios envía, dice, bendición y vida eterna. También dice, ¿verdad?, que está en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y que Dios, hermanos, establece los dones en la congregación. Amén. Congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces, la comunión con otros fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, cuando evitamos la comunidad de fe, entonces estamos permitiendo que se formen grietas espirituales en nuestra vida, ¿sí? También la duda. Simplemente muchos dicen, ¿verdad?, le piden a otros que es bueno, sí, que hermano oren, ¿verdad? Oren por mí. Pero eso no quiere decir que yo no voy a orar. Pero hay personas que sí, ellos no oran y están pidiendo a otros que hagan el trabajo que ellos deben de hacer, ¿o no? O simplemente cuando tienen una situación difícil, ¿qué hacen? La fe de otro me puede ayudar, pero ¿y qué pasa con mi fe? Entonces la duda, ¿verdad?, es otro aspecto. La falta de confianza en Dios es otro aspecto de debilidad y de rotura, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿sí? Es una grieta, ¿verdad? Y eso surge cuando enfrentamos desafíos o pruebas. Y cuando permitimos que estas dudas se arraiguen y dominen nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Socava tu fe y socava tu relación con Dios. Amén.
Y en lugar de confiar en su fidelidad, comenzamos a cuestionar la bondad de Dios y su providencia. ¿O no? Amén. Hasta nos enojamos con Dios. Queremos respuestas nosotros así. Como si el soberano, el creador, el dueño del universo estuviera a nuestras órdenes. A veces el Señor calla. ¿O no? A ver, ¿qué haces? ¿Qué dice el Señor? Él mismo te lo dice. Que sé como el vecino inoportuno. Toca hasta que chocó el otro, ¿verdad? Ya salió. O como la viuda que fue a molestar al juez. A veces Dios calla, ¿verdad? Y se pone en una situación para ver, ¿verdad? Él quiere llevarte adelante en la fe. Que no sea una fe nada más de palabra. Sino Dios quiere que tú tengas una fe genuina, porque eso es lo que consolida, ¿sí?, tu vida espiritual. Esa es tu fortaleza, tu cimiento, tu solidez, ¿verdad? Como cristiano, todas esas cosas. Y hay muchas personas que con tantito, así, ya ellos abandonan y ya se van, se pierden y ya, porque nunca tuvieron una fe sólida y una relación sólida con el Señor. Nunca cimentaron sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, para comprender mejor cómo las grietas espirituales pueden afectar incluso a personas que podemos decir, bueno, ¿cómo puede ser, verdad? Que la Biblia dice que, por ejemplo, David dice que su corazón era conforme al de Dios. Imagínense, hermanos, estaba hablando de alguien especial, de alguien que había enfrentado batallas y que su fe era muy grande y que inclusive derrotó gigantes y un hombre extraordinario, hermanos, en la fe, y podemos ver que tenía grietas espirituales, así como Salomón. Simplemente David, ¿verdad? ¿Cuál era su debilidad? Igual que también que su hijo. ¿O no? Dice que estaba de ocioso y su pueblo estaba en guerra. Y por ahí fue de fisgón, ¿verdad? Y cayó. Y a veces también hay muchos que andan de fisgones. Y eso es una grieta en sus vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Como Job. Dice que Job hizo pacto con sus ojos. ¿Por qué? ¿Tus ojos qué son? La luz de tu alma. Eso es lo que representa. Entonces tus ojos tienen que ser de Dios. Simplemente si tú dejas entrar a través de tus ojos, te van a contaminar tu mente y van a contaminar tu corazón y van a contaminar tu espíritu y van a contaminar tu alma, porque tú estás permitiendo que por esa grieta estén entrando cosas que te van a contaminar. ¿Sí me puedo explicar? ¿O no? Hay otro aspecto que dice: en boca cerrada no entran moscas. A veces por nuestra boca también. Si no tienes nada bueno que decir de otro, mejor quédate callado. Y a veces el chisme y cosas así, ¿verdad? Y hermanos, David experimentó una grieta espiritual significativa. Cayó en adulterio con Betsabé. ¿Sí? Cometió asesinato para encubrir ese pecado. Y esa caída demuestra, ¿verdad?, cómo incluso los creyentes comprometidos también pueden enfrentar debilidades espirituales. ¿O no? Simplemente la negación de Pedro. Pedro, hermanos, ¿qué dice el Señor? Le dice al Señor: si es necesario que yo dé la vida por ti, la voy a dar. Y cuando Cristo estaba muriendo, él andaba corriendo. Hay muchos que dicen así cuando llegan al Evangelio: no, yo, si me convierto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y comienzan, hermanos, a
a soñar en grande, ¿verdad? Y al último no son nada. Porque tenemos que ir nosotros moldeados. Dios es el que nos va a ir capacitando y el Espíritu Santo es el que nos va dirigiendo. No hagas nada por ti, porque el único perfecto, el único que da, que quita y todo eso es Dios. Entonces, bueno, entrégate a Dios y Dios que haga de tu vida lo mejor. ¿Amén? Pero no por ti, no seas tú. Dice, sabio en tu propia opinión. Déjate consolidar por el arquitecto de nuestra vida. ¿O no? Y a veces Dios te quiere moldear desde abajo, ¿sí? Para que tú vayas creciendo. No quieras tú llegar y ya estar acá, ¿o no? Tienes que ir consolidando. Amén. Entonces vemos a Pedro, ¿verdad? La confianza en sí mismo. Sí, él se sentía, ¿verdad? Y hasta vio a Juan cuando venía, ¿y este qué, verdad? Sí, ay, ¿qué te importa? Pues prácticamente, ¿verdad? Si yo quiero que él esté hasta que venga, ¿a ti qué? Y así era Pedro. Precisamente él tenía también una situación ahí. ¿Cuál era su grieta de Pedro? A ver, díganme. Él era arrogante. Él era violento. ¿No? Hablaba de más. ¿O no? Era presuntuoso. Y a veces esas pequeñas cositas, como cuando te pega una grava en un cristal del carro, ¿cómo comienza? En un puntito. Y luego, si tú no lo arreglas, después ya traes roto todo el parabrisas. Bueno, esas pequeñas cositas en nuestra vida espiritual, así es, así empiezan. ¿O no? Y se va haciendo hasta que te destruye y te aparta de Dios. Entonces, esas cosas que tú sabes que tienes, tenemos que entregárselas a Dios y pedirle a Dios, Señor, repara eso. Encárgate de mi debilidad. Yo tengo esa debilidad, Señor, yo quiero que te encargues de eso. Ayúdame. Restáurala. Y lo va a hacer, hermano. Dios va a restaurar eso. Amén. Tenemos que entregar todo. Amén. Simplemente la iglesia de la Odisea, ¿cuál era su grieta? Que el Señor le dijo que eran tibios. ¿O no? Se preocupaban, ¿por qué? Por hacer riquezas. ¿O no? Su preocupación era el dinero, hacer riquezas. Más principal eso que Dios. Y el Señor, hermano, los exhortó. ¿O no? Tibieza espiritual, porque aparentaban prosperidad material y habían descuidado su condición espiritual con Dios. Y enfrentó la amenaza de ser vomitada. ¿Sí? Debido a su falta de compromiso con Dios. Con Dios es un compromiso, hermanos. No puede haber nada más importante que Dios. Y si tú estás dejando a un lado a Dios por otras cosas aquí en el mundo, créeme entonces que tú tienes un problema muy grave que a la larga te va a llevar a la ruina, porque es una grieta. Y estos ejemplos bíblicos nos muestran, ¿verdad?, que las grietas espirituales pueden afectar a creyentes destacados y a comunidades enteras. Entonces es importante que reconozcamos, ¿verdad?, y que busquemos la restauración divina, como Dios lo promete allá en Amós 9:11. Amén. Cuando tú ignoras estas situaciones
¿Qué posibilidad hay en tu vida en el aspecto espiritual? Dice que es un derrumbe espiritual. ¿Sí? Corremos ese riesgo, consecuencias profundas. ¿Sí? Entonces la pérdida de la comunión con Dios es una consecuencia. Hay muchos que ya no sienten, que ya no tienen esa comunión con Dios, ¿o no? Simplemente no hay ese fuego, esa devoción, que tú sentías, ese calor, ¿verdad? Ese deseo, ese anhelo de estar en la presencia de Dios. Cuando hay grietas espirituales se va perdiendo eso. Y puedes ver a personas inclusive que se está dando la palabra, pero no te están escuchando. Están en otra, su mente está en otra cosa. O se duermen. ¿Sí o no? Cuando tú ves a una persona que está durmiendo cuando está predicando, tú puedes ver claramente que esa persona tiene problemas espirituales. Porque se supone que, hermanos, ¿qué es lo que hace el fuego? Dime. Arde, aviva. ¿Cómo se expande, verdad? Y genera. Y se supone que el Espíritu Santo es un fuego que consume, es un fuego abrasador. Pero si tú no sientes eso, estamos hablando de una situación espiritual que está ahí, ¿no? Y se está ignorando eso, la pérdida de comunión con Dios. Estás permitiendo que esa grieta se profundice. Tu relación con Dios se debilita. ¿Sí? La falta de oración, la distancia emocional, la apatía, todas esas cosas nos alejan de la presencia de Dios. Y te comienzas a sentir vacío, roto. Ya no sientes nada. Así puede pararse el mejor predicador, el que tenga los dones más grandes aquí, simplemente que tu vida ya no va a ser impactada. ¿Por qué? Porque hay una situación que tú no has arreglado con Dios. Aunque te ministren, simplemente si te ministran, te vas a vaciar lo que te ministren. No se va a quedar en ti. Se puede dar la mejor palabra, que no la vas a retener, porque tienes roturas que no te permiten, ¿verdad?, retener lo de Dios. Por eso Dios habla de que Él es el alfarero. Amén. ¿Sí? El alejamiento de la fe. ¿Sí? Te convierten en un incrédulo activo. Comenzamos a cuestionar la validez de la palabra. Pierdes la confianza en las promesas. Y esto te puede llevar a un camino peligroso, ¿verdad? Estás entrando en otro camino. ¿Qué camino es? El que lleva a perdición. Te saliste del camino de Dios. Entonces, el impacto, ¿verdad?, en nuestras relaciones interpersonales, tu testimonio, ¿sí?, va a ser afectado. Tu capacidad para amar va a ser afectada. Tu capacidad para perdonar va a ser afectada. Tu capacidad para servir va a ser afectada. ¿O no? Simplemente hay personas que sirven en la iglesia, pero se enojan o hacen contienda. ¿De qué estamos hablando ahí? De que hay una situación espiritual ahí latente. Dice que nada hagas por contienda o vanagloria. Quítese de nosotros todo enojo, toda ira. Por eso, hermanos, los jóvenes que pusieron a servir allá en la iglesia primitiva, dice que fueron escogidos. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo y tenían buen testimonio. Eran, hermanos, calificados
como vasijas para poder servir. Pero si pones a un roto a servir, a un agrietado, a alguien que está mal con Dios, simplemente va a tratar mal a los demás y va a generar contiendas y situaciones en la iglesia que van a causar divisiones, porque están mal, ¿o no? Mejor no los pongas. Así sea uno solo el que sirva y que esté bien, mejor ese solo, es preferible, ¿o no? Que un contencioso. O usted usaría, hermano, usted que hace comida, una cazuela rota para hacer comida, ¿qué va a pasar? Se va a caer todo, se va a salir todo, ¿o no? Te va a contaminar ahí toda la estufa. Así a veces hay personas en la comunidad cristiana que están en esa situación y que están regando todo, ¿o no? Entonces es importante la restauración divina. Es hora de entregar ya. Ya no continúes así, entrégalo. Sí. Afortunadamente Dios no solo nos advierte sobre las consecuencias, ¿verdad?, de ignorar esto, sino que también nos ofrece una solución. Amén. Hay una restauración divina. Y hay dos aspectos cruciales en esa restauración. Primero, que Dios es el único que puede restaurar una vida. ¿Sí o no? ¿Quién nos hizo? ¿De dónde nos hizo? Del polvo. Aparte de que Él nos hizo del polvo, ¿qué hizo? Nos dio de Él. ¿Sí o no? Entonces, todas esas cosas que nos categorizan como seres humanos proviene de Él. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder ser restaurados, ¿no? No vas a ir a que te restaure por un psicólogo, ¿verdad? O un filósofo o un médico. En el aspecto espiritual solamente es Dios. Amén. Entonces somos imperfectos y limitados, pero Dios es poderoso y misericordioso, y Él es el único que puede sanar nuestras heridas espirituales. Amén. Él puede restaurar nuestra comunión con Él y Él puede fortalecer nuestra fe. Él es el único. Entonces, el propósito de Dios, hermanos, para con nosotros es precisamente reconstruirnos, hacernos nuevos, hacernos a la manera de imagen, dice, y semejanza de Él, ¿verdad? Y su propósito no es simplemente reparar nuestras grietas, sino restaurarnos por completo. Amén. Entonces, Dios dice que es restaurador de ruinas. Amén. Dios nos ofrece gracia, perdón y una nueva oportunidad para caminar en la luz. Amén. Entonces, esa restauración divina está disponible a través de la gracia y el poder de Dios. Amén. Y es esencial reconocer eso, hermanos, todas nuestras fallas, debilidades, volvernos a Dios, pero con arrepentimiento, con humildad, para experimentar esa restauración y esa reconstrucción que Él ofrece. Dice allá Isaías 59, verso 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está. Amén. Entonces, para evitar un derrumbe espiritual inminente y para mantener una vida espiritual sólida, hermanos,
Es esencial construir una base firme en Cristo. Ok, empecé mal, dile al Señor. Sí, hice primero los pilares o construí arriba y los cimientos los descuidé. Sí, entonces empieza con los cimientos, empieza con la tabla de desplante, ¿verdad? Empieza con las zapatas, ¿verdad? Y empieza a hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Así, hermanos, van a venir sacudidas, pero no te van a afectar, ¿no? Cuando tú fundamentas tu fe en la palabra, la palabra es la base sólida, ¿verdad? En la cual tú construyes esa fe. Amén. Entonces nuestra fe está arraigada ¿dónde? En la palabra de Dios. Y estamos menos propensos a ser sacudidos por la duda o por las circunstancias adversas. Cuando mantienes una vida de oración constante, precisamente la oración es un componente, es como el cemento. ¿Sí? Es un componente crucial para mantener una base sólida con Cristo. Y a través de la oración nos conectamos con Dios, compartimos con Él nuestras preocupaciones, buscamos la dirección de Dios y expresamos, ¿verdad?, nuestra gratitud hacia Él. Entonces, mantener una vida de oración constante, eso es lo que va a traer fortaleza. Amén. Cuando en la congregación estamos también consolidando, hermanos, la iglesia, también es esencial para nuestra vida espiritual. Amén. Participar activamente en una comunidad. Simplemente, por ejemplo, el servicio, ¿dónde lo experimentas? El crecimiento en el conocimiento. Cuando se te explica la palabra, ¿cómo vas creciendo? Ahí, ¿verdad? Dice que tú eres como la palmera, ¿verdad? Cuando dice que fuiste sembrado en los atrios, el crecimiento, el servicio, el ministerio, todas esas cosas se consolidan en la iglesia. Amén. Donde surgen los pastores o los diáconos en la comunidad. Los grandes predicadores, donde se consolidaron las grandes personas de fe en la comunidad, ¿o no? Simplemente los apóstoles, ¿dónde fueron consolidados? En la iglesia, con Cristo. Igual es en la comunidad. Pero hay gente que no quiere estar en la comunidad. Si no quiere estar en la comunidad, no quiere estar con Cristo, porque Cristo es la cabeza de la comunidad. Y si no está con Cristo, pues es el llanero solitario, anda solo, sin Cristo y sin fe y sin nada, ¿o no? Entonces la comunión nos ayuda a evitar el aislamiento espiritual y a mantener una fe firme en Dios. ¿Amén? Es relevante, hermanos, importante el arrepentimiento y la confesión a Dios de nuestros pecados. Tú sabes qué pecados tienes. Yo no te lo voy a decir, pero tú sabes, tú necesitas hablar con Dios. Señor, tengo esta situación que no solamente es una grieta que me va a traer ruina o destrucción. Tengo esta situación que también está contaminando la iglesia, la comunión. Es algo que no va a permitir ser lleno de tu Santo Espíritu. Es algo que no va a permitir crecer en la fe. Es algo que va a traer de alguna manera una situación espiritual difícil algún día en mi vida. Y yo necesito arreglar eso contigo. Entonces es necesario ya empezar a arreglar esas cosas con Dios. Amén. El primer paso hacia la restauración es reconocer humildemente tus fallas, tus debilidades, tus grietas. ¿Sí o no? Decirle al Señor, sí, tengo eso. Sí, y lo acepto. Ayúdame a dejarlo. Es una autoevaluación sincera, como dice Pablo, examínate para ver si estás en la fe.
Entonces, tiene que haber tu voluntad para enfrentar cualquier área de debilidad espiritual. Primero tiene que nacer y de ahí ir con el que repara. Es como cuando llevo el carro, anda fallando. ¿A quién se lo llevo? Al hermano Tilano, ¿sí? Y él lo repara, ¿sí o no? Bueno, conmigo, con mi vida, ¿a quién tengo que acudir? Al que repara, va a poder reparar mi vida. ¿Amén? Y ya me puede afinar, ¿verdad? Y apretar unos tornillos. ¿Sí o no? Entonces así necesitamos ir con Dios, ¿verdad? El arrepentimiento involucra un cambio de mente, corazón, que te alejes de esos caminos equivocados, de esas situaciones de iniquidad y regresar a Dios por su gracia y por su perdón. Amén. Y Dios está dispuesto a restaurar, está dispuesto a perdonar. Porque lo único que te separa de Dios, de la comunión con Él, ¿qué es? Esas áreas, ¿o no? Eso es lo que te separa de Él. Entonces hay que prevenir, en resumen, ¿sí?, nuestro derrumbe espiritual inminente y mantener una vida espiritual sólida. Construir una base sólida en Cristo. Si nosotros nos unificamos y vamos con Dios, hermanos, para que comience con nosotros, así como estamos estos poquitos, después va a ir una gran iglesia. Porque entonces el Espíritu Santo va a mandar aquí los que van a ser salvos. ¿Sí o no? Simplemente la presencia de Dios se siente donde hay 2 o 3. Así que seamos 10. Pero que esté la presencia de Dios, hermanos. Este lugar, hermanos, va a empezar a atraer. Van a empezar a suceder cosas. ¿Por qué? Porque tú vas a ser portador de milagros. Tú vas a tener ese poder de Dios, te va a llenar para que tú puedas ir y orar y las personas sanen. Para que tú puedas ir a esos lugares donde hay violencia y reprender esos demonios. Vas a tener la facultad en Cristo de poder testificar de la gloria de Dios. Amén. Pero tenemos que empezar nosotros. Amén. Hay cositas por ahí que necesitamos arreglar, porque hay cositas ahí que a la luz así que no se ven, pero que están ahí y que no están permitiendo la unidad en la iglesia. Y se los digo en el temor de Cristo. Amén. Tienen que solucionarse esas cosas ya, si queremos ser esa iglesia consolidada. Entonces necesitamos, ¿verdad?, reconocer esas grietas, buscar la restauración y seguir esos principios, fortaleciendo nuestra vida espiritual y evitar ese colapso, ¿verdad?, que podría resultar de ignorar esas grietas en nuestra relación con Dios. Finalmente terminamos con Jeremías 18, verso del 6 al 10. Dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran en su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Hemos buscado la bendición por muchos medios, ¿o no? Nos cansamos, hermanos, a veces de tanto.
cuando la solución está tan cerca, cuando Dios tiene lo mejor, lo más relevante, importante, y que estamos ignorando por hacer nuestra voluntad. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no permitas que esas debilidades, esas fracturas, esas heridas se vayan haciendo más grandes. A veces una herida se convierte en una raíz de amargura. ¿Sí? Una falta de perdón se convierte en uno. Y eso te cancela. Eso te enmohece. Te pudre. Y comienzas a dañar, comienzas a infectar, comienzas a contaminar. No solamente tu vida, sino los que te rodean. Cuando lejos de ser una bendición, te conviertes en otra cosa. Dios nos llamó para que seamos bendición para otros. Dice que tú tienes que ser luz para otros. Tú tienes que ser sal para sazonar. Tú tienes que tener la condición para edificar a otras personas. Dice que somos reparadores. Fíjense, ya cuando somos reparados nosotros, dice que el Señor nos pone como reparadores de ruinas y de portillos. Ahora nosotros podemos ser reparados. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si me puedes soplar. Vamos a orar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es su bendito Señor, santísimo y maravilloso nombre, Padre mío. En el nombre de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, su palabra nos dice, nuestro Dios Padre, que nosotros somos barro, Padre mío, en sus manos, Señor. Su palabra dice, Dios Padre, que usted nos va moldeando, mi amado Dios. Ayúdenos, mi amado Señor Jesús, a poder tener esa convicción, Padre mío, de querer hacer su voluntad, Señor. Sea usted, Padre mío, ese alfarero, Señor, que vaya quitando, Padre mío, toda aspereza, Señor, toda piedra, Padre mío, de tropiezo, Señor. Todo aquello, Dios Padre, que no nos permita, Señor, que usted nos moldee, Padre mío, a su voluntad, Señor. Ayúdenos, Padre mío. Su palabra nos dice, Señor, que en la cena, Padre mío, encontramos vasijas de honra y otras de deshonra, Padre mío, que unas son para usos honrosos y otros para usos viles y deshonrosos, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a que nosotros, Padre mío, que su iglesia, Señor, podamos ser esas vasijas limpias, Señor, esas vasijas, Padre mío, que brillen, Señor, esas vasijas, Padre mío, que podamos ser útiles, Señor, delante de su presencia, Padre mío, instrumentos útiles, Señor, delante de usted, mi amado Señor Jesús. Ayúdenos, Padre mío, a reconocer, Señor, a recordar, Padre mío, por esos pecados, Señor, de omisión, Padre mío, que muchas veces, Señor, nos están dañando espiritualmente, Señor, y que no lo reconocemos, Padre mío. Como dice el salmista, Señor, escudriñe, mi amado Dios, nuestro corazón, Señor, y si haya, Padre mío, algo bueno, Señor, delante de usted, Padre mío, examínelo, Señor, conforme a su voluntad, Padre mío. También, Señor, ayúdenos, Padre mío, a recordar, Señor, a confesar, Padre mío, en que le hemos fallado, Señor, y a hacer votos, Padre mío, delante de usted, Señor, para no volver a hacer lo malo, Padre mío, delante de sus ojos, mi amado Dios. Como dice su palabra, Dios Todopoderoso, limpia y limpia más nuestro corazón, Señor, con hisopo, Padre mío, límpielo, Padre mío, hágalo blanco, Señor, como la nieve, que si fuera rojo, Padre mío, como la carmesí, usted lo hará blanco como la lana, Señor. No quite, Padre mío, de nosotros, Señor, ese gozo, Padre celestial, porque su palabra dice, Señor, que usted, Padre mío, es fuego consumidor, Señor, que hay un fuego, Padre mío, que habita dentro de nosotros, Señor. Dice, Señor, el apóstol, Padre mío, que no menospreciemos las profecías y que no apaguemos el espíritu, mi amado Dios. Ayúdenos, Padre mío, a estar vivos, Señor. Avive, Padre mío, ese fuego que habita dentro de nosotros, Señor, su Santo Espíritu, Padre mío, que es el que nos lleva, Señor, que es el que nos escudriña,
hasta lo más profundo de nosotros, Padre mío, y que conoces, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, mi amado Dios. Ayúdenos, Señor, a quitar toda aspereza de nuestra vida, Señor, toda, Padre mío, toda situación, Señor amado, que no nos permita, Padre mío, tener comunión con usted, Padre mío. Toda apatía, Señor, échela afuera, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Toda flojera, Padre mío, de no leer su palabra, Señor. Su palabra dice, Dios Padre, que debemos de escudriñar sus escrituras, porque ahí encontramos la vida eterna y ellas dan testimonio de usted, Señor. Su palabra también nos dice, Señor, que no dejemos de congregarnos, Padre mío, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Señor amado. Ayúdenos, Padre mío, a estar firmes, a ser constantes, Señor, a perseverar, Padre mío, en su obra, Señor. Su palabra dice, Dios Padre, que usted, Padre mío, es el fundamento de nuestra vida, Señor, es la roca de nuestra salvación, mi amado Dios. Dice su palabra, Dios Padre, que quien escuchara todas estas cosas y las hiciera, la comparará a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y que cuando vino viento, Señor, y tempestad no se movió porque estaba fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pero quien no las escuchara y no las hiciera, Señor, la comparará a un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena y que cuando vino tempestad y lluvia se la llevó y fue grande su ruina, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a ser sensatos, Señor. Su palabra dice, Dios Padre, allá en el libro de Proverbios, Señor, que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a usted, Señor. Que buscaremos, Señor, la sabiduría como a tesoros, como a plata escogida, Señor. Que la buscáramos, Padre mío, que la atáramos, Padre mío, en nuestro cuello, Señor, en nuestro corazón, porque es refugio para nosotros, Señor, es refrigerio para nuestros huesos, Señor, es medicina a nuestro cuerpo, mi amado Dios. Ayúdenos, Padre Celestial, a hacer ese edificio vivo, Señor, porque su palabra dice, Dios Padre, que somos un edificio, Señor, que está fundado sobre la roca, Señor, cimentado en su palabra, Señor, cimentado en su verdad, mi amado Señor Jesús. Ayúdenos a crecer, Padre mío, a hacer esas columnas, Señor amado, fuertes, esas columnas, Señor, que seamos serviciales, Señor, esas columnas, Padre mío, que seamos de honra, Padre mío, que seamos honrosos, Señor, delante de su presencia, Padre mío, y para su obra, Señor. Sabemos, mi amado Señor Jesús, que usted es el cuerpo. Sabemos que usted lo dirige a su iglesia, Señor, que usted es el alfarero, mi amado, que usted nos limpia, Señor. Su palabra dice, Dios Padre, que por su palabra nosotros ya hemos sido limpios, Señor, por esa palabra de verdad, Señor, por la cual testificamos, Padre mío. En el nombre de Jesús, Dios Padre, le rogamos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga lo que tenga que hacer, Señor. Atesórela, Padre mío, en nuestro corazón, Señor. Atesórela, Padre mío, en esa semilla de fe que usted ha sembrado en nosotros, Padre mío, que sea como ese granito de mostaza, Señor, que aunque es pequeño, Padre mío, él va creciendo, Señor, va creciendo con fundamento hasta que llegue a ser un árbol grande, mi amado Señor Jesús. Se lo pedimos, Padre mío, que su palabra, Señor, no caiga en el camino, Padre mío, que no caiga, Señor, ni en piedras, Padre celestial, que caiga en esa tierra fértil, Padre santo. Ayúdenos, Señor, a correr esta carrera, Señor, a echar mano a la vida eterna, Padre mío, a ser constantes, a ser perseverantes, Señor. Encienda, Padre mío, ese aceite, Señor amado. Llénenos, Padre mío, de su aceite, Señor, de su Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, porque lo necesitamos, Padre mío. Anhelamos, Señor, esa unción, Padre mío, de su Santo Espíritu, Señor, esa presencia, Señor, de usted en nuestra vida, mi amado Señor Jesús. Ayúdenos, mi amado, a perseverar en oración, Señor, porque su palabra dice, Dios Padre, que estemos firmes y constantes, perseverando en oración, porque nuestro adversario, el diablo, ata como león rugiente, viendo a quien devorar, Señor. Y sabemos, Padre mío, que Él es el que se encarga, Señor, de distraernos, Padre mío, del plan que usted tiene para nuestra vida, Señor, para que nosotros, Padre mío, no le muestremos interés muchas veces a su palabra, mi Dios Todopoderoso.
Le rogamos, Señor amado, que usted nos revista, Señor, de esa armadura, Padre mío, de su armadura, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a ceñirnos, Señor, con su espada del Espíritu Santo, que es su palabra, mi amado Señor Jesús. Porque sabemos, Padre mío, que cuando nuestro amado Señor Jesús fue tentado, Señor, Él resistió, mi amado, con la palabra, Señor. Él es nuestro ejemplo, mi amado Dios. Ayúdenos, Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, mi amado Dios. Le rogamos también, Padre mío, que usted, Señor, bendiga a nuestro pastor, Padre mío. Que usted, Padre mío, le dé fuerza, Señor, que usted le siga dando sabiduría, Señor, que lo siga utilizando, Padre mío, como ese instrumento, Señor, de justicia, Padre mío, para que su nombre, Señor, sea glorificado, Señor, para que esa palabra, Padre mío, siga llenando, Señor, la vida de su iglesia, mi amado Dios. Le rogamos, Padre mío, que usted lo bendiga, Señor, que lo supla, Padre mío, en cualquier necesidad, Señor, en cualquier adversidad, Padre mío, a su familia, Señor. Se lo pedimos, Padre mío, también a mis hermanos, Señor. Yo le ruego, Padre mío, que usted ponga el querer como el hacer su voluntad, Señor. Ayúdenos, Dios Padre. Sabemos, Señor, que estamos en sus manos, Padre mío, que somos sus hijos, Señor, y que nuestro único ayudador es usted, Padre eterno. Se lo pedimos, Padre mío, en ese nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado y de su amado Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.